¿Te da miedo reprobar el examen de ciudadanía? No estás solo. Hoy te voy a mostrar cómo miles de personas están memorizando las 100 preguntas en tiempo récord. Y tú también puedes hacerlo con mi método. Comencemos. ¿Cuál es el nombre de la guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos? La respuesta es la Guerra Civil. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de Estados Unidos? La respuesta es 6. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos estadounidenses pueden participar en su democracia? La respuesta es votar y afiliarse a un partido político. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? La respuesta es nosotros, el pueblo. ¿Qué océano está en la costa oeste de Estados Unidos? La respuesta es el Océano Pacífico. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? La respuesta es noviembre. ¿Qué grupo de personas fue traído a Estados Unidos y vendidos como esclavos? La respuesta es africanos. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? La respuesta es Washington, Distrito de Columbia. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? La respuesta es J.D. Vance. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La respuesta es el 4 de julio. ¿Qué océano está en la costa este de Estados Unidos? La respuesta es el Océano Atlántico. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. La respuesta es Washington. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La respuesta es el 15 de abril.
¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? La respuesta es debido a que algunos estados tienen más gente. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La respuesta es en el puerto de Nueva York. ¿Quién es el presidente actual del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? La respuesta es John Roberts. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? La respuesta es porque representan las 13 colonias originales. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. La respuesta es Cherokee. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? La respuesta es todos deben obedecer la ley. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? La respuesta es Woodrow Wilson. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es el territorio de Luisiana. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿Qué es una enmienda? La respuesta es un cambio a la Constitución. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta variará según su estado. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? La respuesta es indios estadounidenses. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es votar en una elección federal. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? La respuesta es Segunda Guerra Mundial. ¿En qué consiste la libertad de religión? La respuesta es se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna.
¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es el presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es el presidente. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? La respuesta es porque hay una estrella por cada estado. ¿Quién fue el primer presidente? La respuesta es George Washington. Mencioné uno de los dos ríos más largos en Estados Unidos. La respuesta es el río Mississippi. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de Estados Unidos? La respuesta es el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? La respuesta es terroristas atacaron a Estados Unidos. ¿Qué hizo la Declaración de la Independencia? La respuesta es declaró que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La respuesta es la vida y la libertad. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta es, la respuesta variará según su estado. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. La respuesta es diplomático estadounidense. ¿Qué hace la rama judicial? El Poder Judicial. La respuesta es revisa las leyes. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? La respuesta es luchó por los derechos de la mujer. Mencione dos días feriados nacionales de Estados Unidos. La respuesta es Día de Año Nuevo y Día de Martin Luther King, Jr. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La respuesta es 1787.
¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? La respuesta es, liberó a los esclavos. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? La respuesta es, pesos y contrapesos. ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es, asesora al presidente. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es 27. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando prestamos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. La respuesta es, a Estados Unidos, a la bandera. ¿Por cuántos años elegimos al presidente? La respuesta es 4. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? La respuesta es, luchó por los derechos civiles. ¿Qué hace la Constitución? La respuesta es, establece el gobierno. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es, votar en una elección federal. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La respuesta es, la Carta de Derechos. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es, el 4 de julio de 1776. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? La respuesta es, el presidente. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? La respuesta es, libertad. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La respuesta es, Thomas Jefferson. Nombre 3 de los estados originales. La respuesta es, Nueva York, Nueva Jersey y Georgia.
¿A quiénes representa un senador de Estados Unidos? La respuesta es a todas las personas del Estado. Mencione un estado que tiene frontera con México. La respuesta es California. ¿Cuál es un derecho o libertad garantizado por la primera enmienda? La respuesta es expresión. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. La respuesta es James Madison. Menciona el nombre de un territorio de Estados Unidos. La respuesta es Puerto Rico. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? La respuesta es Donald Trump. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. La respuesta es esclavitud. ¿Quién crea las leyes federales? La respuesta es el Congreso. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de Estados Unidos? La respuesta es renunciar su lealtad a otros países. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? La respuesta es economía capitalista. Mencione el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta es, la respuesta variará según su estado. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? La respuesta es, liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de Estados Unidos? La respuesta es demócrata y republicano. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? La respuesta es el movimiento de derechos civiles. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? La respuesta es a los 18 años.
¿Cuál es la ley suprema de la nación? La respuesta es la Constitución. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? La respuesta es debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? La respuesta es proporcionar escuelas y educación. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? La respuesta es Mike Johnson. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de Estados Unidos? La respuesta es comunismo. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de Estados Unidos? La respuesta es 2. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? La respuesta es Partido Republicano. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es 435. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es The Star Spangled Banner. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. La respuesta es ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el portavoz de la Cámara de Representantes. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? La respuesta es imprimir dinero. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? La respuesta es el presidente. ¿Cuántos jueces hay en el Tribunal Supremo? La respuesta es 9. ¿Quién es uno de los senadores actuales del estado donde usted vive? La respuesta es, la respuesta variará según su estado.
¿Cuál es el tribunal más importante supremo de Estados Unidos? La respuesta es el Tribunal Supremo, Corte Suprema. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el vicepresidente. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en Estados Unidos? La respuesta es libertad de expresión y libertad de religión. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? La respuesta es se redactó la Constitución. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? La respuesta es 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? La respuesta es secretario de Defensa y secretario de Educación. Nombre una rama o parte del gobierno. La respuesta es el Congreso. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Japón, Alemania e Italia. Mencione una guerra en la que combatió Estados Unidos durante los años 1800. La respuesta es la Guerra Civil. Mencione una guerra del siglo XX en la que combatió Estados Unidos. La respuesta es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos? La respuesta es 100.